Hola, hola. Hola, hola, buenas noches a todas, a todos. Mientras se van conectando más compañeras y compañeras, vamos esperando un poquito. Este es el 12º informe a la militancia después de haber sido eh, electa secretaria general de Morena. Y bueno, como siempre lo he dicho, me parece que la mejor manera eh, pues de formar parte de estos espacios pues es total estar en constante comunicación con la militancia, con los simpatizantes, escucharnos todas y todos. Lo trato de hacer todos los días y bueno, pues ahorita a través de esta plataforma pues también solemos hacerlo. Eh, Vamos esperando a que se conecten más compañeras y compañeros para ya iniciar en un rato. Y bueno, mientras les saludo a Piero, buenas noches amigo, a Ciudad Juárez, a Jimmy, a Rosa María Estrada, saludos, a Edgar, a Sandra Chávez, saludos desde Gómez Palacio, saludo también a Gisela, a Leticia, a nuestro secretario general en Nuevo León, a Mario Soto, saludos, a Norma Guadalupe Ibarra, también de Monterrey, saludos, saludos a Enrique Aguirre, a Picadillo Arrepentido, que por supuesto no se llama así. Bueno, les saludo a todas, a todos, a Bernardo Rocha, a Dacoga Dani, a Heriberto Silva. Les saludo a todas desde Tamaulipas, a Irving Jaciel. Les saludo a todas, todos. Estaba yo esperando a que se conectaran más compañeras y compañeros, pero bueno, yo creo que podemos iniciar. Les decía, este es el 12º informe a la militancia. Desde que estoy en la Secretaría General he tratado de mantener la comunicación por otras vías, por supuesto, de manera presencial, en visitas a los estados, pero también ahorita, y lo hemos hecho ya durante 12 veces a lo largo de estos años de Secretaría General a través de esta plataforma. Esta vez quiero comentarles un par de cosas, quizás solamente dos grandes temas. El primero ligado a, pues sabemos que tenemos, yo diría que hay que ir aprendiendo a ver dos espacios de militancia. Nuestra militancia, que esa es hasta el final de nuestras vidas, por transformar este país, porque formamos parte de este movimiento democrático, popular, de este movimiento que busca transformar desde todos los espacios y desde todos los frentes. Pues eso nos ha llevado a construir una herramienta que es Morena, una herramienta de ese movimiento para transformar y nuestra militancia en Morena. Por supuesto, a 8 años de vida de Morena, pues como lo he dicho en varias ocasiones, nos enfrentamos a retos, a contradicciones, a errores, a aciertos. Entonces yo quisiera decirles, conozco algunos de las críticas, de los planteamientos, de las preocupaciones que la militancia casi todos los días nos hace saber respecto a la vida interna de Morena, pero yo quisiera enfocarme en esta ocasión a nuestra militancia dentro del movimiento amplio de la Cuarta Transformación. Estamos a 4 años del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que los logros están a la vista de todas y todos. Hoy podemos presumir que tenemos un gobierno del pueblo para el pueblo, un gobierno que representa a las mayorías y no a las élites. Podemos presumir que tenemos un gobierno honesto, un gobierno que no es movido por mezquindades, por ambiciones, por el dinero, por el poder, sino por el profundo anhelo de abonar a la transformación de nuestro país. Y ese presidente es Andrés Manuel López Obrador, que nos ha demostrado que el gobierno se puede hacer pensando en quienes más lo necesitan y que se puede tener una buena administración pública. A 4 años de su gobierno, 2 años de esos 4 fueron de pandemia, podemos presumir que tenemos un gobierno que
ha distribuido la riqueza en quienes más lo necesitan, en programas sociales, en pensar en quienes más lo necesitan. Estos programas se convirtieron en derechos, en proyectos de infraestructura, de desarrollo, que son una apuesta al futuro inmediato y al futuro lejano. El Tren Maya, el Transísmico, el nuevo aeropuerto, carreteras, caminos, hospitales, la refinería, etcétera, etcétera. Y podemos presumir también de un gobierno que intenta, a pesar de lo complejo que ha sido, pacificar este país y que cambió la política de seguridad que venía andando. Es probablemente los temas más complejos, pero sin duda esta visión de atender los problemas desde la raíz, esta visión de tener la continuidad de una policía que hoy sabemos cada vez más que estaba mermada por la corrupción, como fue la Policía Federal, y crear la Guardia Nacional, pues ha sido un acierto. Tenemos un gobierno que ha combatido privilegios, que le ha restado privilegios y presupuesto a la clase política, a la élite que se sentía dueña de este país, y lo ha hecho. Esta distribución de la riqueza, este apoyo a quienes más lo necesitan, este avance de programas y de desarrollo y programas sociales, sin aumentar impuestos y sin endeudarnos. Eso creo que lo tenemos claro. Hay que seguir diciéndolo, hay que seguir presumiéndolo. La labor de un militante es orientar, informar, concientizar y organizar al pueblo de México. Y ahí es donde yo me quisiera detener. Me parece que ha sido una vorágine estos 4 años. Tenemos un gobierno que va en marcha, un presidente que además de ser presidente de todas y todos los mexicanos, también es el líder político de una visión de país muy distinta a la neoliberal y a la que ha permeado durante casi 80 años y que hoy sabemos son iguales, fueron iguales, lo decíamos desde antes, que PRI, PAN eran lo mismo y hoy, bueno, prácticamente nos han dado la razón y se han quitado la máscara. Hay 2 modelos de país en pugna. Uno, que ya vivimos, que fue el proyecto neoliberal, que generó pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, una clase política privilegiada, beneficiada, y por otro lado un proyecto de transformación, de bienestar, de esperanza, de amor, que va en construcción y que no podemos todavía hablar o generar una comparación totalmente justa, porque no podemos comparar 80 años de mal gobierno con 4 años de buen gobierno, pero podemos ya decir que sin duda vamos por el camino correcto. En esa disputa por la nación hay intereses creados en quienes quieren volver al poder y hoy vemos que están descarados. Esta mafia del poder que siempre habló nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy sabemos que es una realidad, existe. Era la vieja clase política, eran los partidos que entre ellos se ponían de acuerdo, eran esta falsa construcción de organismos autónomos que no eran realmente autónomos más que del pueblo, como dice Andrés Manuel, y que eran más bien los cotos de poder de estos partidos bajo una lógica o bajo una investidura de ser ciudadanos, académicos, neutrales, imparciales, y que en realidad fueron creando una élite. También tenemos a los grandes empresarios que se beneficiaban de favores políticos, se beneficiaban de ser amigos de quienes estaban en el poder o que no pagaban impuestos. Sabemos que la mafia del poder no solo existía, sino que existe, que está enojada, que perdió privilegios, que perdió su modelo de negocios, que tiene miedo de ser juzgada y que tiene miedo de que se le descubran y se le juzguen las pues corruptelas. Y ese es el caso claro de lo que acaba de pasar con Genaro García Luna. El hecho de que Genaro García Luna sea declarado culpable en un juicio en Estados Unidos ratifica y le da la razón a miles de voces que durante los últimos años señalamos que la falsa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en efecto era falsa y fue una decisión que costó dolor, que costó muertes, que costó violencia a nuestro país. Y esto que en el Círculo Rojo se sabía, que algunos eran cómplices silenciosos y que otros se mantuvieron al margen, hablo del viejo régimen, esto de vínculo de Genaro García Luna,
de Fox, de Calderón, de algunos elementos del poder prianista que estuvieron en el gobierno, que eran cómplices de los criminales y de los cárteles, pues se comprueba con este juicio. Este juicio además es muy interesante porque revela en toda la trama cómo va funcionando este sistema político del viejo régimen. Medios de comunicación que le tratan de limpiar la cara a Genaro García Luna a través de contratos millonarios, políticos, esto poco se ha dicho, pero políticos como Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, y Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que le otorgaron contratos a Genaro García Luna para el desvío de recursos o para el lavado de recursos. Este juicio es un golpe al viejo régimen, a ese sistema político que hemos cuestionado de unos cuantos para unos cuantos, y desnuda al viejo régimen. Por supuesto, para nuestro movimiento es una especie de victoria, porque nos da la razón en muchos de los señalamientos que hemos hecho y porque debilita también moral políticamente a la oposición, que sigue siendo encabezada por estos rostros, por Felipe Calderón, que es un genocida, por Margarita Zavala, que también es una cómplice de esta política criminal, por Santiago Krill, que fue secretario de gobierno con Vicente Fox, que también en ese entonces Genaro García Luna era director de la AFI, que era la policía que fue antes, digamos, de la Policía Federal, porque vemos a Madrazo, que es un priista, que además hizo fraude electoral, el primer fraude electoral que le realizaron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, porque vemos estos rostros de la vieja clase política que ya tuvo el poder y que no lo utilizó para servir a la gente, que lo utilizó para hacer negocios, para privatizar nuestros derechos y con eso seguir haciendo negocios, y hoy lo sabemos también, no le importaba que sus negocios, que sus vínculos criminales implicara la vida de la gente. En ese escenario, me parece que es natural en nuestro movimiento, pero sí quisiera hacerles ese llamado. Salgamos de las entrañas de la vida de partido y hagamos partido movimiento hacia afuera. Necesitamos que continúe la revolución de las conciencias. Necesitamos seguir en las calles, informando a la ciudadanía, con volantes, con el periódico Regeneración, con la información que tenemos en redes sociales, informándonos, estando al pendiente de todo lo que pasa todos los días. Sigamos en las calles, hagamos tendederos públicos en las plazas, toquemos casa por casa para informarle a la gente, sigamos haciendo actividades, si estamos haciendo comités, hagámoslos para que sean comités activos para la información, no para tenerlos en una lista y sentir que somos los que más tenemos gente. No, esa no es la lógica de Morena. Hagamos que el movimiento de la cuarta transformación, el movimiento de las conciencias, siga más vivo que nunca. Acompañemos a nuestro presidente en esa batalla de las ideas, y en ese sentido quisiera compartirles que hemos decidido y hemos anunciado esta semana que terminó hacer una visita en todo el país, llamando sobre todo a las nuevas generaciones, pero no está excluida y excluido nadie, en las plazas públicas de los municipios más, pues del mayor número de municipios que podamos visitar, a un festival que hemos denominado Conciencias en Revolución. ¿Cuál es la finalidad de ese espacio, de esa convocatoria? Por un lado, hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos tiempos que hace un constante llamado a los jóvenes. Es como si pensara que entre esta politización que hay en nuestro país, hay mucha gente que ha entendido el cambio, lo ha asumido como tal, y también hay mucha gente, y hay que decirlo, cerca de nuestro movimiento también hay oportunismo, gente que parece que no quisiera cambiar, que no quiere construir una nueva forma de hacer política, que no entiende el momento de cambio, pero hay una gran oportunidad en que las nuevas generaciones, si les toca la revolución de conciencias, si están informadas, si están conscientes del momento histórico que vivimos, y si logramos motivar su participación política, pues sea esa masa crítica que forme parte del relevo generacional.
en esta ruptura con el viejo régimen. Por supuesto que necesitamos muchos cuadros, mucha gente, muchos ciudadanos que estén participando en este proceso de transformación. No, ojo, no necesariamente jóvenes, sino personas con un nuevo pensamiento. Pero hemos decidido, junto con el Instituto Nacional de Formación Política y dentro del Comité Ejecutivo Nacional, lanzar esta convocatoria a todas y todos los jóvenes que estén interesados en formar parte activa de la Cuarta Transformación, que tengan la inquietud de hacer política para servir, para amar al pueblo, para transformar, y que nos encontremos en el mayor número de plazas públicas en los municipios más importantes del país, a hablar de dos grandes temas: la historia de las tres transformaciones y la historia del movimiento democrático popular, que gracias a él llegamos a este momento de cambio en nuestro país. Quiero informárselos, lo conocerán a través de los comités ejecutivos estatales. Trataremos de hacer la mayor difusión posible. Pueden ya entrar, de hecho, a la página www.morena.org y ahí les aparecerá un banner que dice Conciencias en Revolución, y ahí pueden hacer su preregistro para que cuando vayamos a su estado les estemos informando la fecha, la hora, el lugar donde estaremos con este festival Conciencias en Revolución. Esa es la temática. Vendrá acompañado de expresiones culturales, y justamente lo que busca es eso, tener un punto de encuentro que nos permita hacer un llamado a las nuevas generaciones, reflexionar sobre esas tres transformaciones, qué implica la cuarta transformación, pensar en el presente, pero también pensar en el futuro. Esa es una convocatoria que quería comentarles. Les seguiremos informando sobre ello a través de las redes sociales, a través de la página oficial de Morena, de la página del Instituto Nacional de Formación Política. Tendré el gusto de encabezar estas visitas a nivel nacional, así que por ahí nos estaremos encontrando. Trataré de hacerme un espacio en estas visitas, pues también para hablar con algunos militantes. Trato todos los días de hablar con el mayor número de militantes vía llamada, WhatsApp, en reuniones, porque sabemos que hay muchas inquietudes, insisto, dentro de la dinámica de partido. Pero como movimiento, como simpatizantes amplios de la Cuarta Transformación, me parece que tenemos todas y todos claro que hay que seguir profundizando la revolución de las conciencias. Y ese es el llamado que yo le hago a toda la militancia de Morena. Abracemos la revolución de las conciencias como un quehacer cotidiano, como una manera de vivir, como una manera de ser, de estar, que en todos los espacios donde estemos politicemos. ¿Y qué significa politizar? Hablar de lo público, que nuestras conversaciones, tampoco hay algunos a los que les aburre quizás hablar de política, pero no queremos aburrir a nadie, pero que nuestras conversaciones tengan contenido, que todo México se entere que el PAN, en complicidad previa con el PRI, provocó que un cártel se empoderara en nuestro país. Y de verdad lo que eso significa. Para las nuevas generaciones quizás habrá que refrescar o compartirles un poco para su memoria, pero quienes hemos vivido los últimos años de manera consciente, podemos señalar cantidad de momentos que han sido dolorosos. Es decir, no estamos hablando solo de un funcionario corrupto, estamos hablando de que la decisión de empoderar a un cártel y de tener un secretario de Seguridad Pública que tenía que cuidarnos a todas y a todos, y que en realidad cuidó a un cártel, significó muertos, desaparecidos, dolor en las familias, pérdida de padres, de hermanos, de primos, de hijos, de hijas, desapariciones, inocentes en las cárceles, vivir con miedo, no poder salir de tu comunidad o tener que salir por la violencia. Toda esa violencia, ese dolor, esa sangre, tiene un culpable, tiene muchos culpables. Y es esa clase política que no le importa incluso poner en riesgo nuestra vida. Que por cierto, la misma clase política que ha construido una serie de narrativas basadas en la mentira, basadas en el odio, basadas en el miedo, y que hoy logró movilizar por eso. Y también decirlo a toda la militancia, que nadie se asuste, era
previsible que en esta manifestación iba a haber, que hubo hoy en el Zócalo, iba a haber pues una gran cantidad de personas por varias cosas, porque la élite académica convocó. Ahí vimos a José Narro, por ejemplo, que fue secretario de Salud con Peña Nieto y que es parte de los privilegios que ha habido en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque convocó el PRI. Ahí vimos, por ejemplo, a la hija de Rosario Robles, a cantidad de conocidos expriistas. Convocó el PAN. Ahí vimos incluso a Christian Bonrerich, que está prófugo de la justicia, porque que actualmente es diputado, pero está prófugo porque hay una orden de aprehensión para él por su complicidad, y esto se lo cuento a quienes no son de la Ciudad de México, por formar parte del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, que también ha implicado muerte, es decir, estos que desviaron recursos, que robaron recursos del presupuesto para la reconstrucción después de los sismos del 17, donde se cayeron varios edificios nuevos porque otorgaron permisos bajo la corrupción y que costó vidas, y además después de que ya se habían caído varios de estos edificios de los cuales ellos dieron permiso, pues en la reconstrucción también, que era para tratar de recuperar la vivienda de estas personas que se quedaron sin hogar, varias familias, pues también se robaron el dinero. Ahí vimos al PAN, vimos marchar hoy criminales, a este prófugo de la justicia, vimos a Fox en Guanajuato, vimos movilizar al PAN en Mérida, vimos a Fernando Belauzarán en el templete de los oradores, uno de los personajes más irrelevantes de la vida política de México, que lo único que ha hecho es ser un porro y que hoy lamentablemente para algunos ingenuos, por no decir ignorantes, parece que es uno de los grandes referentes solo porque odia a AMLO. Esa es parte de lo que convoca. Todos estos personajes que cuando los vemos es el desfile del viejo régimen, y que han movilizado todo. El PRI, el PAN, el PRD movilizaron las viejas estructuras, la iglesia, el papel de la iglesia en estas manifestaciones no hay que desconocerlo. Vimos gente marchando con un cartel de no queremos que México se vuelva ateo, diciendo que piden que tengamos un presidente como el presidente de Ucrania. Es decir, están movidos por las ideas que les ha metido distintos sectores conservadores. Lo tengo que decir, creo que la mayor parte de la gente bien intencionada que ha acompañado la marcha de hoy es gente desinformada, manipulada. Lo tengo que decir, aunque algunos se creen fifís muy cultos, son fifís ignorantes, que se ve que no han leído la reforma electoral, se ve que no se informan, se ve que no se sabe ni quién les convoca, pero bueno, creo que es parte de la democracia que estamos viviendo. Es profundamente esquizofrénico decir que vivimos en una dictadura, y los convocantes de esta marcha le piden a la jefa de gobierno que le facilite todo, hasta pantallas y una serie de elementos para poder marchar, que esta ciudad que está gobernada de manera democrática les da todas las facilidades, se reúnen miles de personas y lo que dicen es que está en riesgo la democracia y que hay una dictadura, cuando el proyecto de transformación más avanzada está aquí en la capital del país, que es donde fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y aquí se puede marchar sin represión. Ya quisiera yo, como feminista, ver que marchemos el próximo 8 de marzo en el Estado de México y que se les permita marchar con libertad y sin temor a las compañeras que se manifiestan contra uno de los estados con mayor número de feminicidios. Bueno, pues hoy vimos marchar a la oposición, que nadie se asuste, la única diferencia es que son los que nunca nos han querido, solo que ahora salieron a las calles por temor, por miedo, por ignorancia, porque realmente creen que la democracia está en riesgo. No es que hayan convencido a más gente, no es que haya ahí gente que siempre acompañó nuestro movimiento y se arrepintió, no, probablemente es gente que siempre ha votado por el PRI, por el PAN, por que ha vivido de la política, indirecta o indirectamente, que se ha beneficiado de esos privilegios del viejo régimen, que nunca ha votado por nosotros, que siempre ha tenido miedo
del comunismo, lo que sea que eso signifique, que siempre han odiado a Andrés Manuel por venir del sur, porque se comen las heces, porque no es güerito como quisieran algunos. Es decir, es ese sector social pues que no nos quiere, que no piensa como nosotros, y qué bueno que salga a manifestarse, que aproveche la democracia para expresarse. Qué mal y qué triste que no sea por causas nobles. Qué mal que muchos de ellos defendieron a García Luna, salieron en esta marcha a decir que García Luna, algunos decían que García Luna pues sí es inocente, pero que Felipe Calderón perdón, que es culpable, pero que Felipe Calderón fue una víctima y que lo engañó. Otros vimos acá en la Ciudad de México, estaban muy enojados y muy rabiosos de ver propaganda de Genaro García Luna que decía Genaro García Luna culpable, y la rompieron. Entonces, bueno, el llamado, compañeras, compañeros, es a que politicemos todos los espacios, a que la revolución de las conciencias continúe, a que no esperemos los momentos coyunturales, no esperemos un llamado específico. La revolución de las conciencias es la mejor manera de que este movimiento continúe, y también de que personas bien intencionadas dejen de estar cayendo en la manipulación. Viene pues otra manifestación, otro encuentro de nuestro movimiento el 18 de marzo para celebrar la soberanía popular, la soberanía energética. Será acá en el Zócalo de la Ciudad de México. Seguramente pronto tendremos más información de la hora y demás, pero preparémonos también, veámonos acá el 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Hablemos de la soberanía energética, hablemos de la soberanía popular, hablemos de cómo nuestro país está dando un paso hacia uno de los grandes objetivos de futuro. Apenas hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la planta solar más grande de América Latina en Sonora. En ese mismo marco, no solo se ha nacionalizado el litio, sino que se está ya trabajando en una industria del litio. Es decir, hablar de soberanía energética no solamente es hablar de que estamos generando la autosuficiencia energética de combustibles, sino que también estamos pensando en el futuro y que tenemos que continuar con la cuarta transformación para dar el siguiente paso hacia el desarrollo industrial con el tema del litio. Y pues continuemos hablando de eso, encontrémonos en el Zócalo, y finalmente, además de este llamado, pues informemos también sobre el caso de Genaro García Luna, hagamos que la memoria colectiva siga viva, no podemos perdonar a este tipo de personas, y bueno, pues con eso yo iría terminando. Voy a leer algunos comentarios, por aquí nos seguimos leyendo, por aquí seguimos pues interactuando. Nos vemos en este festival Revolución, Conciencias en Revolución, en las distintas plazas públicas. Ayúdenos a que más jóvenes se enteren. Por ahí vamos a dejar el link para que se puedan preregistrar y avisarles cuando estemos en su entidad. Voy a leer algunos de los comentarios y tratar si hay preguntas también de preguntar. No sé acá qué me quieren decir. Bueno, y pues voy a tratar bueno, sí, también aquí bueno, hay por ahí un comentario que decía todos a la marcha del 8 de marzo. También decirles que muchas compañeras feministas, mujeres de la Cuarta Transformación, nos estamos organizando, saldremos a marchar el 8 de marzo, siempre lo hemos hecho. Aquí estamos, aunque nos quiera desconocer los sectores conservadores. Dice Sheila Franco, el 18, que viva la soberanía. El tigre está presente, dice Elia Sili, saludos. Acá me pasan algunas preguntas, comentarios. Cárcela Moreira, Fernando Villarreal, dice que la AMLO la prometió en Coahuila. Pues ese es un tema, creo que es importante también hablar de eso. Cuando tratamos de acceder a la justicia, vemos que hay un poder que es el que menos se ha transformado, el judicial. Es decir, el poder ejecutivo está transformándose, el poder legislativo tiene una mayoría que representa al pueblo y no a intereses creados, pero el poder judicial, fíjense, el mismo día
que se declaró culpable a Genaro García Luna, ese mismo día un juez en México ordenó que se le descongelaran las cuentas a la esposa de García Luna. Por cierto, eso tampoco se dice mucho y hay que saberlo. El gobierno mexicano presentó una demanda en Florida para que todo eso que se robó y los recursos que desvió Genaro García Luna regresen a México y regresen al pueblo de México. Pero aquí, en México, los jueces mexicanos están liberando a criminales. El presidente ha contado cantidad de casos que han liberado a guachicoleros. El papel de los jueces, francamente, es lamentable y es de complicidad con los delincuentes, sobre todo los de cuello blanco, y por eso ha sido muy complicado meter a la cárcel, digamos, a un personaje. Creo yo que es una de las agendas del futuro de la Cuarta Transformación, una profunda reforma al Poder Judicial. Pero por eso me parece que es importante que socialmente también sancionemos a todos estos personajes, que hablemos de quiénes son, que hablemos de lo que hicieron en su paso por la vida pública de este país, que los sancionemos socialmente y que vayamos exigiendo al Poder Judicial que haga su trabajo. Bueno, pues aquí leo varios. ¿Cuándo vienes para Baja California? Dice Christopher Robin. Por pronto estaremos por allá en esta visita nacional que haremos de Conciencias en Revolución. Ya estaremos constantemente avisando las fechas con tiempo por estas redes. Igual si alguien quiere que les mandemos la convocatoria, escríbanos, se las hacemos llegar, que ahí se puedan registrar. Les estaremos avisando cuando visitemos su estado. Dice más adelante das informe el 18 de marzo, ya está cantada. Mi familia en España y Estados Unidos están con el presidente López Obrador, ahí nos vemos, vamos a estar en contacto. Sigamos en contacto. Dice Piero, viva la 4T. Con la revolución de las conciencias realmente estamos transformando a la clase política. Exacto. Nos vemos el 18, Tulum presente. Saludos, querida Maribel. Dice Claudia Romo Hernández, Citlali, están bloqueando por hacer comentarios de la marcha del INE. Pues sigamos hablando, aunque les moleste, aunque incluso a veces las redes sociales sean cómplices, hay que seguir hablando y sobre todo en la calle. Alguien pone Rebeca Romero, ¿qué habrá en el festival? Bueno, habrá una charla principal que es hablar de la historia de las 3 transformaciones y la historia de nuestro movimiento. Habrá expresiones culturales, música, una obra de teatro, las expresiones culturales que se vayan organizando en cada entidad para hablar de la Cuarta Transformación y encontrarnos ahí. Dice Britney, viva la 4T y fuera los corruptos, ya no estamos vendados la mayoría. Afortunadamente, el despertar de conciencias es una realidad. Hay que seguir profundizando en la revolución de las conciencias, hay que seguir avanzando en este proceso. Es mucho más tardado quizás cambiar una conciencia, pero es mucho más profundo, porque cuando alguien abre la mente, cuando estamos conscientes ya no hay vuelta atrás, no importa, como decía hace poco el presidente, que todos los medios todos los días difundan mentiras, nos golpeen, estén tratando de legitimar la Cuarta Transformación, porque la conciencia no permite que entren las mentiras. Reina Elena Garza dice, estamos con Morena, claro que sí, viva la 4T. Dice García Suiz, ¿qué pasó con el conflicto laboral del ESME? Bueno, ahí quizás algunos lo saben, algunos no. El presidente, entre otras cosas, ha cumplido su promesa de ayudar a las víctimas del calderonato, que fue este golpe a luz y fuerza del centro, y ha logrado que varias personas se les pague su liquidación del ESME, así también de Mexicana de Aviación. Hay varios temas pendientes, pero bueno, todo eso todavía va en marcha, no es tan fácil a veces como se quisiera. Es un honor estar con Obrador, dice Aldair. Saludos, Alda. Jessifer, gracias por llevar la bandera del feminismo, de muchas luchas a nombre de Morena de 4T. Gracias por el comentario. Creo que también al interior de nuestro movimiento hay que seguir explicando que feminismo no es lo contrario al machismo, es decir, no es que odiemos a los hombres, es que hay estructuras que fueron construidas de los hombres para los hombres, que es lo que llamamos el patriarcado, y que eso ha provocado desigualdad y un letargo. Por ejemplo, nosotras las mujeres
llevamos apenas 70 años votando y siendo votadas, es decir, prácticamente nada. Y bueno, el feminismo justamente busca la igualdad entre hombres y mujeres y busca reivindicar ese papel de las mujeres en la sociedad, y por supuesto no es lo contrario del machismo, pero bueno, hay que ir explicando también a muchas compañeros y compañeras dentro de nuestro movimiento que el feminismo lucha contra la opresión de los hombres hacia las mujeres, y no busca oprimir a los hombres, y nuestro movimiento lucha contra cualquier tipo de opresión y eso pues lo tenemos muy claro. Eh, bueno, por ahí también hay trolls y bots, saludos. Eh, Dejen ver más comentarios. Gabriel Bielmas, saludos con los personajes como Manuel Butler. ¿Cómo es posible que sean parte de la 4T? Pues esa es una de las falacias que dice la oposición, ¿no? Es decir, Manuel Bartlett, como todo agente político, tiene su historia. Yo creo que no podemos negar que es un personaje que siempre ha defendido con nacionalismo el tema del petróleo, el tema energético, y en la cuarta transformación está al frente de la Comisión Federal de Electricidad defendiendo la soberanía. Más bien yo creo como yo siento tristeza por quienes no piensan como nosotros, porque tienen al frente o como líderes a un narcotraficante y criminal y asesino como Felipe Calderón, a Fox, un ignorante, una persona que prometió un cambio, que tuvo la posibilidad de ser la primera transición democrática en México y que resultó ser más de lo mismo, que después de su mandato llamó a votar por el PRI cuando había dicho que iba a sacar el PRI de los Pinos. Más bien, qué pena que algunos le estén haciendo el juego a quienes ya deberían de irse a sus casas. Ya le hicieron mucho daño a este país, todos estos personajes políticos, y por eso hay que irlos mencionando con nombre y apellido y decir lo que hicieron a nuestro país, para que haya gente que en su odio a AMLO, que en su odio a nosotros, que en su odio a la cuarta transformación, pues no termine haciéndole el juego a criminales, asesinos y corruptos. Dice Jos García, saludos de Chimalhuacán, maestro José Oscar García de Educación Media Superior y Superior del Honorable Ayuntamiento de Culhuacán, perdón, de Chimalhuacán, estamos desde nuestra trinchera para transformar y estar en la lucha por la 4T, saludos. Pues voy terminando, es domingo, probablemente muchos de ustedes ya estén descansando. Voy a tratar de leer algunos más comentarios y pues con eso voy yo terminando este 12º informe a la militancia. Igual por ahí comenten qué otros temas quisieran que fuéramos hablando o si hacemos más constantes estas transmisiones en vivo. Bueno, ahí veo también algunas porras, algunos de nuestros corcholatas, bueno, de nuestros compañeros que pudieran ser sucesores presidenciales. Yo aprovecho para hacer un comentario. Hay que ir generando un ambiente dentro de nuestro movimiento. Ninguno de nuestros compañeros o compañeras son adversarios, son parte de nuestro movimiento, son cuadros de nuestro movimiento, con una trayectoria política, con una trayectoria en nuestro movimiento, algunos más, algunos menos, pero lo importante es que nosotros tenemos de dónde escoger. La oposición yo creo que sí la debe tener muy difícil si está pensando seriamente que personajes como Lili Telles, por ejemplo, sean candidatas presidenciales, y está bien que cada quien haga activismo con quien simpatiza, al final una encuesta lo definirá, pero vayamos teniendo claro que será el método de la encuesta, que tiene que ser un proceso muy transparente, un proceso en el cual acompañen con mucha madurez todos los aspirantes, y que al día siguiente de la definición de la encuesta todas y todos cerraremos filas, porque no hay nada más importante que la continuidad de nuestra transformación. No hay un grupo, una persona, un interés personal, por legítimo que sea, mucho más importante que algo tan profundo como continuar transformando este país. A ver, dice Rubén Moreno. No, senadora, las mexicanas y los mexicanos libres no estamos bajo las suelas de ningún partido político. Usted acaba... Ay, perdí su comentario. Pero bueno, pues probablemente no estén bajo las suelas de algún partido político, o eso es lo que creen. Lo que es real es que hoy marchó el PAN, y quien marchó ahí, pues marchó con los personajes más vergonzosos de la vida política moderna,
Por eso digo que es muy triste, la gente que no piensa como nosotros, pues debería de buscar una alternativa, no el otro, pues el estar caminando con este tipo de personas, ¿no? Este, bueno, pero bueno, respetamos. Dice Ricardo Sandoval que comenta los que piensa de Carla Humphrey y Santiago Nieto. Pues yo creo que en esta historia de nuestro movimiento pues ha habido muchos aliados. Creo que Santiago Nieto ha sido un aliado coyuntural que continúa cerca del movimiento. Salió del gobierno federal por razones que nos pudiéramos imaginar o que no conocemos. Yo creo que también en esto, y me acusarán algunos de sectaria seguramente, pero hay que ir ubicando quiénes son compañeras y compañeros del movimiento, quiénes son aliados coyunturales, quiénes son aliados que se van convirtiendo en compañeros, quiénes son oportunistas. Mientras tengamos claro quién es quién, me parece que es mucho más sencillo seguir caminando, seguir profundizando la transformación, seguir organizándonos, seguir buscando y perfilando y fortaleciendo perfiles que nos representen y no quedarnos, digamos, solo con lo que lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Este movimiento está vivo y eso siempre trae pues muchos personajes, muchas contradicciones, pero la garantía es que hay una fuerza del movimiento que es más grande que la de cualquier persona y bueno, yo creo que hay aliados que han caminado con el movimiento y vamos a ver hasta dónde. Viene otro, no sé si sea persona libre o bot, Lopitos y su 4T de pobreza extrema, el basurero de la historia. Pues yo no concuerdo, probablemente no conozca lo que ha hecho el PRIAN. Saludos a Brenda Mena, no sé por qué no me aparecen más comentarios. Necesitamos ser más congruentes y para que el movimiento siga creciendo, dice Fernando Villarreal, concuerdo. Yo lo he dicho siempre y por ahí les invito a ver mis otros informes a la militancia. Tenemos 8 años de vida como partido, eso trae sus retos, sus complicaciones, sus aciertos, sus contradicciones. Yo vengo de la fundación de Morena, vengo y tengo claro que hubo momentos en el que nadie quería ser candidato y candidato de Morena porque no sabían si iba a ganar y muchos de esos incluso ahora buscan ser candidatos y hasta han sido candidatas y candidatos. Me parece que es natural que un proyecto de 8 años, que además se enfrenta a procesos electorales constantemente, que el tiempo está en contra porque todo el tiempo hay que seguir avanzando, pues se enfrente a el oportunismo, a gente que se acerca a Morena sin congruencia, etcétera. Pero yo creo que afortunadamente el despertar de conciencias es tan fuerte que mientras la ciudadanía, los militantes, los simpatizantes sepa quién es quién, habrá personajes que nunca van a contar con el respaldo del pueblo, que el pueblo se los va a ir quitando, fundamentalmente porque este despertar de conciencias es real, porque la gente quiere congruencia, porque el pueblo de México quiere verdaderos representantes populares y porque es muy evidente, como dice el presidente, saber quiénes son liderazgos y representantes populares auténticos y quién no. Me pregunta Rocío Pedroso si tenemos un programa en YouTube. Estamos explorando apenas YouTube, síganos ahí, nos encuentran, me parece como Citla HM por Hernández Mora. Ahí estamos empezando porque vemos que también hay muchos simpatizantes de la Cuarta Transformación en YouTube. Por cierto, también hemos abierto un TikTok donde hemos tratado de generar videos informativos y solicita mucha militancia a varios de estos espacios para informarse. Yo me asumo militante, dirigente de Morena y creo en lo que dice el presidente. Hay que orientar, informar, concientizar y organizar al pueblo de México y seguiremos nosotros generando estos espacios para informar. Dice Ramares, nunca más pan azul, pan naranja, PRI, PRD. Pues sí, ya son prácticamente lo mismo, es lo que yo he dicho, que mejor se hagan un partido, cuestan muy caros porque tienen presupuesto específico para cada uno y al final representan lo mismo, tienen ya los mismos candidatos, entonces mejor que dejen de ser una farsa, que nos ahorremos, le ahorren al Estado mexicano y mejor sean solo uno.
Pues dice Yerbales JDM, ay, por ahí vi dice, ¿qué esperan para depurar Morena? Propuestas para transformar el sistema judicial y todos los organismos autónomos que no son, sino nido de corrupción y delitos de cuello blanco. ¿Qué esperan? No pueden dormir en los laureles. Pues yo creo que no estamos durmiéndonos en los laureles. A veces las transformaciones tardan más tiempo de lo que querramos. Acuérdense que en Morena hay una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es ahí donde se atienden en las quejas. Muchas veces a mí me han hecho planteamientos en redes de que por qué no expulsamos a tal o cual persona. No es una facultad que tenga la dirigencia nacional de Morena, sino la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, del cual integran la compañera Donají Alba, la compañera Eloísa Vivanco, el compañero Vladimir, el compañero Vladimir Ríos, el compañero Alejandro Viedma y la compañera Sacil Carreras. Ellos son la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y ellos pues son los únicos encargados de recibir quejas, de valorar si se sanciona o no a un militante y en todo caso expulsarlo. Yo insisto, esto es un proceso que va avanzando y yo afortunadamente creo, como el presidente siempre ha dicho, hay mucho pueblo, incluso a veces siempre suele ser mucho más grande el pueblo que los propios dirigentes, mientras el pueblo también sepa quién es quién, y nosotros también, ustedes conocen mis posturas, cada vez son menos públicas, pero crean que siguen siendo internas. Yo no trato, todo el tiempo doy mi punto de vista sobre cómo cuidar más Morena desde el interior. Tengan la certeza que así será. Yo soy optimista porque creo que la fuerza del movimiento y esta manera tan crítica de señalar cuando un personaje, un candidato, una candidata no le gusta al movimiento, pues es muy visible, es un partido vivo con una militancia muy crítica. Por ahí vi saludos a Villahermosa. Eh, pues voy terminando, estaré ahí comentando algunos de sus comentarios ya al finalizar la transmisión de manera escrita. Dice Edgar Álvarez Pérez, ojalá pueda acompañarnos a las universidades para el... Ay, es que hay muchos comentarios y se pierden de repente, aquí está. En la sede de Cuauhtémoc, sería un gusto poder escucharla. Te escribo, nos ponemos en comunicación y cuenta con ello, para mí será un gusto. Dice Gris Macía, necesitamos su apoyo en la VBJ de Tlalpan. Le escribo también para que nos pongamos de acuerdo en lo que podamos ayudar. Angélica Lam, demuestran que no están a favor de la corrupción, así sea de alguno de sus compañeros de Morena. Créame que nosotros, en mi caso, yo tengo 32 años, afortunadamente no tengo encima, en los hombros, ningún acto de corrupción, nada que me avergüence. Entonces, pues no estaremos muchos de nosotros avalando nunca nada malo, porque pues no nos vamos a llevar entre las patas nuestra nuestra autoridad moral, que es lo más importante para hacer política en tiempos de la transformación, y siempre tratamos de señalar lo que no nos gusta. En mi caso, ustedes me entenderán, como secretaria general de Morena, pues es a veces complicado hacer algunas críticas públicas porque todo lo que diga será usado en contra de la cuarta transformación. Cualquier crítica, por más honesta, por más bien intencionada que sea, pues con los medios en nuestra contra saldrán a decir secretaria general de Morena dice. Pero bueno, en el espacio donde toca, la ropa sucia se lava en casa. Créanme que siempre estamos ahí planteando nuestras posturas. Y bueno, pues si hay comentarios, hay señalamientos, lo que sea, pues ustedes saben que siempre estamos en contacto y a la orden. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención, por sus palabras, por sus comentarios, por sus críticas, por sus cuestionamientos, por su apoyo, por su cariño también. Ese es el 12º informe a la militancia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las plazas públicas, en el festival Conciencias en Revolución. Nos encontramos pues en cualquier espacio de militancia y sigamos construyendo, fortaleciendo y profundizando la revolución de las conciencias. Es lo más importante. Presten atención y estoy segura que mañana el presidente hablará
de la revolución de las conciencias, y pasado mañana también, y todo el tiempo él está hablando porque es es el método nuestro para seguir transformando este país. La herramienta es Morena, toca que Morena siga con congruencia, que no se eche a perder, que las contradicciones se aminoren, pero la fuerza es el pueblo consciente, asumiendo la revolución de las conciencias, con una herramienta que le permite tomar el poder de manera democrática, pacífica, popular, cívica, y con eso vamos a seguir haciendo historia, a pesar de cualquier intento conservador dentro o fuera. Somos más, somos fuertes, somos muchos y seguiremos en contacto, en comunicación, organizados y felices, llenos de amor, porque del otro lado solo hay odio y nosotros hemos entendido que la política es un profundo acto de amor al prójimo que busca la felicidad de los demás. Muchas gracias por su tiempo, por estar. Sigamos haciendo historia, sigamos revolucionando conciencias y nos seguimos leyendo por aquí y en otras redes. Feliz noche, feliz inicio de semana y que siga la transformación.